Listo. ¿Hiciste? Bueno, muy buenos días a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy. Muy buenos días, Javier. ¿Cómo va todo? Buenos Hoy, días. en este programa Línea de Cuatro, vamos a hablar de esta cita mundialista que ayer comenzó el primer partido de cuartos y que nos dejó al primer semifinalista, que creo yo que no es una sorpresa. No que dejó es sorpresa. Francia, creo yo que fue un partido realmente pues con mucha autoridad. Ganó fácil. Sí. Ganó sí, fácil. sí. Usted esperaba más. Buenos días a todos nuestros video oyentes que tenemos a través de proyectaraxm.com con Alianza de los Juanes, también con nuestra sintonía, con nuestro canal en YouTube, canal Proyectar AXM, en Face, Proyectar AXM, más radio, Proyectar AXM Radio también. Mejor dicho, por varios canales nos pueden escuchar y nos pueden ver en esta transmisión de Línea de Cuatro. No hubo sorpresas. No. De hecho, me sorprendió mucho Marruecos. Más bien eso. Porque pues Se esperaba esperábamos más, un ¿sí? partido que incluso dijimos que podía dar la sorpresa. Pero no, fue realmente una superioridad notoria de Francia. Dicen que el primer gol de Mbappé no debió de valer. ¿Usted qué piensa al ¿Por qué? respecto? Porque hubo mano de Rabiot. Ay, Pero hermano. justamente ahí no aparece el VAR. Ajá. Entonces es curioso cómo realmente el VAR se utiliza muy sectorizado. Qué bueno que tocó el tema del VAR porque esta mañana escuché unas declaraciones de unas personas que saben de eso. Para usted, ¿qué es el VAR? Para usted, ¿cuál es la función del VAR? Lástima que no esté Jota y que Cristian no haya llegado porque este es un debate interesante. Sí, ¿Para sí, qué, sí. ¿Para qué es el VAR? Se supone que el VAR está creado justamente para, digamos que, eliminar o reducir lo máximo posible el error del árbitro y que justamente sea una herramienta de apoyo de acuerdo a esas situaciones que pueden generarse en polémica, pero aún así siguen siendo interpretación de la mente humana. Entonces yo siento que realmente el VAR no ha tenido el impacto que se... El impacto es bueno, Sí, el porque impacto el bueno. impacto negativo sí ha tenido. No, Para mí total. el VAR es el apoyo al árbitro en un momento en que el árbitro tenga una duda de apreciación. En ciertas jugadas, ya sea una tarjeta, ya sea Eso. una El jugada de VAR, pelota parada. el VAR nunca, como se está convirtiendo en un cazafaltas. El VAR no Sí. tiene por qué ser un cazafaltas, porque entonces sencillamente no se podría jugar nunca, porque el fútbol es de choque, el fútbol es de empujones, el fútbol es de pisotones. Eso es la esencia del fútbol. No, y no solamente cuando el eso. VAR aparece a cazar faltas, así como lo que pasó, que ya hemos hablado suficiente de eso, comienza a decir, hubo falta porque allá en la cancha rival alguien pisó a otro, se pierde la esencia del fútbol. Por eso les dije A yo una eso vez, voy. extraño el árbitro de carne y hueso. No, a eso porque voy, a la eso esencia voy. del fútbol se está escapando y se convirtieron en cazafaltas. Entonces, en cazafaltas, ¿quién cometió? ¿Quién miró Y- feo? De aquí y le tristemente- sacó la lengua, sanciónelo. Javier, No. y tristemente se está volviendo, o sea, antes digamos que se criticaba mucho el tema de pues de que había, digamos, arbitrajes muy polémicos, normal, pero yo siento que eso hacía también parte del deporte. Pero es que ahora casi todos los partidos donde hay una favorita, una selección favorita a ganar el torneo, Hay que sí o protegerlos, sí, hay que protegerlos. Exacto, O cuando hay entonces- un jugador que hay que protegerlo, que la FIFA sacó un listado, la FIFA hace muchos años, no es de ahora, sacó un listado de los jugadores talentosos que hay que proteger. Exactamente. Se inventaron un listado ahí, Pero, ¿por qué? pero curiosamente, yo te voy a ser sincero, el gol porque yo sé que mucha gente tuvo mucha polémica con ese gol que le anularon a Egipto, Sí. con el tema del pisotón, creo que fue Arisandro allá en ese partido, que fue literal en el área de Egipto, Egipto. y lo anulan. Eso hubiera podido pasar en cualquier otro partido y no lo hacen. No lo miran, no lo miran. Pero porque- entonces, curiosamente... porque se convirtió en casa de eso, Exacto. pues, porque se convirtió en Incluso, eso. te voy a ser sincero, ayer, si esa mano de Rabiot hubiera sido a otro equipo, o sea, que hubiera afectado a Francia o a un favorito, posiblemente ahí sí lo pitan. Ajá. Entonces... Es ahí donde no sí. hay equilibrio. Y yo te voy a ser no hay sincero, nada. yo extraño los errores arbitrales. Claro, porque es claro. que hacían parte Claro. del deporte, porque es que eso no lo hacía, ¿cómo se puede decir? Lo hacía imparcial.
No había Lo como hacía favoritismo con humano, este. lo hacía humano. Exacto. Y era el humano. deporte más hermoso. Y es que entendamos, Camilo, perdón, es que esto es de contacto y de roces. Usted jugó fútbol. Yo hace muchos años jugué fútbol. Y yo era de los que estaba, por ejemplo, yo me quedaba en la mitad de la cancha y la jugada iba adelante y a mí llegaba alguien y me empujaba. Normal. Normal. O le pisoteaba, o me pisoteaba, o me pegaba un codazo, o pasaban corriendo y me empujaban, me daban un codazo. Son mañas. Cualquier situación. O sea, entonces, si vamos a tener un sistema de justicia, entre comillas, a través del VAR, entonces sencillamente no va a haber fútbol. No va a haber frecuencia de fútbol. No va a haber, se va a suspender cada rato. Que porque el VAR dijo, le sacó la lengua, le sacó la mano, lo empujó, lo escupió, lo pisó. Entonces, ¿qué va a pasar con el fútbol cuando el VAR comienza a ser tan radical en sus decisiones? Y yo creo que eso también ha hecho alejar mucho a la gente. Digamos que antes el fútbol yo creo que era el deporte, digamos que movía más pasión. Claro. Hoy en día sigue siendo, ¿cierto? Pero ya no es lo mismo que antes. Entonces ya estoy seguro que vos, y no me digas, antes en un partido posiblemente uno era capaz de verse todo el partido. Hoy en día hay tramos del partido que uno ya no es capaz. Sí. Uno no ya. Está entrando en mucha pausa, en mucho roce. Entonces, que hay que esperar ahora 1 o 2 minutos. Hidratación. La hidratación, horrible. Rompe y hay que se va esperar uno. 1 o 2 minutos para que revisen el VAR, incluso Sí. a veces hasta 5. Entonces, y es muy... Y las celebraciones de gol tan esperadas para que luego le diga un VAR anulado. Sí, esa por satisfacción, ejemplo, el grito máximo del gol, esa expresión, para que luego le digan, no fue gol. No, eso fue horrible. Por ejemplo, el gol que le anulan a Colombia con Portugal, que de hecho a Colombia le anularon muchos, pero ese gol que fue casi finalizando, ese grito que pegué Todo fue mundo, grandísimo. claro. ¿Y qué pasó? Nada. Que no. Y después el de Croacia-Portugal también. Y entonces así, o sea, podemos ir, incluso el de Egipto-Argentina, todos gritando. ¿Y qué pasó? Entonces, yo siento se pierde la esencia del fútbol, la pasión del fútbol. Entonces ya uno sabe si uno mete en el gol y uno piensa, va a quedarse quieto. Entonces se va a convertir en un deporte frío, un deporte tecnológico, un deporte, esperemos a ver qué dice el árbitro después de 5 minutos, a ver si la jugada de esos 5 minutos anula esta jugada. Eso no es razón. Urgentemente se necesita una revisión de este tema de parte de la FIFA, de parte de este tema, porque se está dañando el fútbol. No hay. Javier, también es muy complejo. Es perdón, es el árbitro, que de pronto yo tengo un penalti, una jugada. Señor VAR, no tengo clara la jugada. Asesóreme. Eso es diferente. Eso es diferente. Pero por ejemplo, hay muchas jugadas que son gol. Incluso para el árbitro puede ser gol, pero para los que están en el VAR no. Y entonces ya es a la interpretación. ¿Y dentro del VAR hay 3 o 5? Hay creo que 4. No, debe ser decisorio. Sí, o sea, hay como que 2 que se encargan de revisar y hay otro que está como ahí pendiente de... Son 3, creo que tengo entendido que están en el VAR. O sea que en un partido estarían... Y los 3 también tienen que ponerse de acuerdo. Exactamente. Entonces eso es demasiada gente metida. Y para eso hay otro cuarto, sí. Y aparte está el central. Entonces, demasiada revisión, demasiado tecnicismo para un deporte que, insisto, es de contacto, donde es normal los empujones, donde es normal los pisotones, donde es normal las faltas, donde es normal los escupitazos que uno se escupen entre el partido. Ojalá esa costumbre ya se haya pasado. Sí, pero en mi época se veía horrible, pero aún así pasa. A uno y terminaron escupido. Sí, eso o el madrazo va negro y fue tantas. Eso es fútbol. Pero ahora incluso uno ya no se puede tapar la boca para hablar. O sea, yo siento que se están perdiendo realmente los valores que hizo tan famoso este deporte y que lo ha hecho, creo yo, que el deporte más importante de la historia de la humanidad, ¿cierto? Pero sí siento que el VAR no está teniendo... Y justamente en este torneo ha quedado claro que está afectando el desarrollo del juego, porque es que ya no se juega 90 minutos. Sí. Se pausa mucho, ya ahora solamente son hidratación, y entonces corta el ritmo del partido. Sí, entonces claro. Uno también ya en la casa como que ya le da pereza y uno ya se para. O sea, el partido puede estar muy bueno y de la nada, el time break, ¿qué pasa ahí? Uno llega, se levanta, ya le va cogiendo como pereza y ya obviamente el partido se pierde el ritmo. Entonces, realmente yo sí considero que hay decisiones que no han hecho evolucionar el deporte. Antes, al contrario, yo siento que lo están estancando o incluso lo están retrocediendo. Están acabando con la emoción, con la pasión del fútbol. Y eso creo yo que eso era lo bonito de este deporte. Claro. La emoción que causaba el hecho. Hay personas que incluso no les gustaba el fútbol, pero por el simple hecho de que jugaba la selección o de que había un parche de amigos que se iba a ver el partido, iban y se emocionaban. Entonces, y eso no pasa en ningún otro deporte, ni en atletismo, ni en gimnasia, no. Y el árbitro HP,
Eso era Eso, parte del sí, espectáculo. claro. Hasta los árbitros le sacaban cuento a eso. Hoy mi mamá es de caucho, hoy tal cosa. Yo me acuerdo de esa época. ¿Sí? Exactamente. ¿Y qué tiene de malo? Pues eso es pasión, qué grosería. No. Eso es fútbol, eso es pasión. Claro, no, Eso es de ahí. incluso los mismos hinchas cuando insultan al arquero, o al defensor Sí. o al jugador, que ellos mismos como que pues, ellos entienden que es parte. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo de esa protección que le dan a Vinicius, que dicen mucho el tema del racismo, pero realmente a mí no me parece. Porque es que es importante el tema del racismo. Yo sé que A los colombianos le dicen narcotraficantes. Exacto, pero yo creo que Usted es un narco, usted es un narco. Es que lo que se vive dentro del campo, la gente no lo sabe, pero se ven cosas Exacto. densas. Javier, y no solamente eso, pero por ejemplo en este caso Vinicius es un jugador que provoca también Sí, a porque sabe que hay la una protección, tribuna. claro. Entonces él sí puede provocar, Y a él pero no le puede entonces, hacer nada. pero entonces a él no lo pueden provocar. No hay Entonces, reciprocidad. es eso, yo siento, antes a cualquier jugador le decían negro. Sí. Le decían calvo, Chimpancé. le decían macaco, Le decían chimpancé. chimpancé, sí. ¿Y qué pasaba? A Freddy Rincón. No pasaba nada. Freddy Rincón vivió eso. O sea, jugaban igual y seguían jugando. ¿Y cómo era la forma de hacerse respetar? Ganando el partido. Claro. Entonces, Al Tren Valencia le decían eso. ¿Y dónde está el automático? ¿Dónde están? Ahí están los de ellos. sí, No pasó exacto. absolutamente Entonces nada. yo siento que obviamente no hay que no estamos diciendo que estamos apoyando el racismo, no, pero me refiero es a que sí hay temas de que Es mínimo. están. Es mínimo lo que apoya la protección de racismo estas medidas. en vez de apoyar el deporte lo están afectando Sí, y se al están deporte dañando al muchas deporte cosas. como tal. Sí. Esta mañana, Camilo, tuve una reflexión, tuve una iluminación. Ojalá yo pueda explicarme bien de qué se trata de reflexión, porque a veces creo que las palabras como que no llegan o no me Sí, sí, cuadran. Nosotros estábamos ardidos y dolidos por la eliminación de Colombia. Ayer eliminaron A Marruecos. Igualmente está eliminado igual que Colombia. La distancia no importa. Sí, no. Finalmente, el campeón es uno. Ya. Después, como decía todo el mundo, y después del primero todos son perdedores. Ya. ¿Por qué vamos a Sencillo. sufrir si lo eliminaron en esta etapa, sin nada de eso? Sí, sí, Debemos sí. de recoger como lo bueno, lo constructivo, para tratar de armar cosas para mejorar día a día. Claro, para llegar a ese objetivo. Pero ¿por qué no vamos? Porque hoy me enteré que Campas no pudo llegar a Colombia. ¿Usted sabía eso? No. Campas no pudo llegar a Colombia. Campas no vino a Colombia. ¿Por qué? ¿Por lo Porque amenazaron o algo? tiene amenazas. Ok. Entonces, eso está en medios de comunicación. Yo ya lo leí esta mañana. Campas, incluso salió Di María A defenderlo, a respaldarlo como que capitán. Lo hiciste bien, aportaste mucho al equipo. Hoy salió a defender Di María a Campas. Entonces, hombre, después del primero, todos son perdedores. La historia dirá el Campeonato Mundial de Francia que se jugó en Estados Unidos el 2026, el Campeonato Mundial que ganó Francia en el 2026 o ganó Argentina, es lo que queda en la historia. De resto, vale huevo, es netamente estadístico. Sí, sí. Que o quedaron sea, de quinto, quedaron de octavo, quedaron de noveno. Es como yo creo que- esas victorias píricas que tienen los medios de comunicación. Sí. Que el top 10. No. O sea, seamos sinceros. El primero, el primero fue que ganó y el resto son perdedores. Yo creo que lo bueno de este mundial es que justamente ya lo vemos así, como un fracaso. O al menos la mayoría ya comienza a ver de que, hey, es que teníamos equipo para llegar Sí. a la final. Sí, sí. O sea, realmente fuimos la selección Jugamos que bien. mejor jugó. Jugamos bien, ¿Qué pasó? sí. Perdimos. Perdimos sin penalti. ¿Y qué pasó? Ay, no, pero al menos llegaron hasta octavos. Al menos. Tristemente se llegó hasta octavos porque este equipo era para llegar a la final. A la final. Este equipo a mí me parece que a día de hoy jugó mejor que Argentina y convenció más que Argentina. Jugó mejor que Portugal, que Inglaterra, que Croacia. Incluso siento yo que a día de hoy Que Brasil. tuvo pedazos donde se acercó al juego de Francia. Entonces, realmente sí deja mucho que desear la participación de la selección. Sí es un fracaso, pero pues el tema de la violencia no está bien. Yo siento que eso sí considero que... Es un fracaso, pero no para rompernos la vestidura. No para matarnos entre ni para nosotros. matarnos nosotros, ni para morir, ni para pelear. Sí es un fracaso desde el punto de vista deportivo, pero entendamos que después del primero todos somos fracasados. Así llega la final, que la final sea como todo el mundo piensa, Argentina... Francia. Que todo el mundo cree que va a llegar. El que gane es el campeón, el otro es perdedor. Y así haya quedado eliminado en esa instancia o 3 fechas anteriormente.
sigue siendo igual. Totalmente. Eliminado. Totalmente, perdedor. porque Entonces, todos igual quedan. El único que queda en la historia es el campeón. el no campeón el es una subcampeón. el Voy a abrirle a campeón, Cristian. el campeón es el que queda en la historia y es el que tiene la copa y es el que va a figurar, pero de ahí para allá todos son perdedores, de modo que no rompernos vestiduras, todo es enseñanza, todos son procesos. Esperemos que eso sirva en tema de construcción, de mejoría, pero no nos vayamos a extremos de amenazar a un jugador, no nos vayamos al extremo de emborracharnos o la resaca o el guayabo o enojarnos por algo que a nosotros en el fondo nada ganamos. Sí, porque al fin y al Nada cabo ganamos. es algo más emocional que económico. Mi madre incluso. decía, espera el cheque de la selección mañana. Sí, porque nosotros no, Sí, no nos pagan. sí, no, realmente. nada. De hecho, yo creo que todo el mundo gana, excepto los hinchas. Porque todo el mundo recibe un pedazo de dinero. Nosotros de nada. todo lo que. Nosotros gastamos. Nosotros somos los que gastamos, los que les damos el dinero. Sí. Entonces, realmente si es como un mensaje que queremos enviar a todos para... De tranquilidad y comprensión Sí, y reflexión. Estamos en etapa de reflexión. Sí, porque pues al fin y al cabo siempre hay, yo creo que los momentos de la vida son más, y más desde el deporte, son más difíciles incluso que el propio éxito, ¿cierto? Pero pues de eso se trata, de que llegar al éxito cuesta mucho esfuerzo, muchos resultados y mucho trabajo, mucho sacrificio, pero pues de eso se trata. ¿Cuántos campeones mundiales por países? Ya que llegó mi amigo Cristian. Cristian, ¿cómo vamos? ¿Cómo está Cristian? Muy buenos. Hola, Javi, ¿Cómo está Cristian? Bienvenido. Hola Juan, hola, buenos Diario. días hoy a todos. ¿Cómo va todo? Un saludo especial para la audiencia. ¿Cuál era la Estamos pregunta? hablando porque que después del ganador todos son perdedores. Hayan perdido en cualquier instancia. Todos son Sí. perdedores. ¿Y por qué les vamos a rasgar las vestiduras y a matarnos? Porque hoy me enteré que Campas no pudo llegar al país. Ha recibido amenazas. Ha recibido Incluso Di María, Estamos capitán en- de Rosario, Di María salió a respaldarlo. respaldarlo. O sea, estamos en los tiempos de Pablo Escobar, ¿ok? Otra vez. No Eso sé, parece. no sé. El tiempo de no le pongamos nombre. Estamos en tiempos de apuestas. Sí, Estamos sí, en sí. tipo de apuestas que la apuesta para Sí. mí le hacen un daño terrible Al fútbol. deporte, sí, Y total. al fútbol en este caso Total, le hace un porque- daño terrible, porque eso ahí sí y son apuestas que es se bien venden. curioso. Son Yo después, intereses muy yo grandes. después de todo el tema, pues A título de reflexión. sí, a título de reflexión, porque justamente Juan Camilo lo sabe, ese día estaba de cumpleaños, el 7 de julio. Y digamos que el deseo de uno obviamente era que la selección pudiera ganar ese partido. Yo decía que ese sea mi regalo de cumpleaños y bueno, lastimosamente no se dio, pero uno queda como con la sensación que yo creo que a ustedes también les pasa, como con aburrimiento, ¿cierto? Ujú. Y después me puse a pensar que, y ustedes no sé si han escuchado esa frase de Johan Cruyff, que dice que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Sí. Me agarré a pensar y yo dije, no, pues es que solo es fútbol, es fútbol. Sí. Y hacía como un símil con la situación que vivieron los venezolanos hace tan poco. Eso es diferente. Que fue algo real, eso sí es algo realmente trascendente, es algo realmente importante. Y no es que uno se esté consolando, pero es la realidad. O sea, el fútbol pasa a un segundo plano. Sí es una fiesta, sí, obviamente uno quiere ver a su selección campeona, o por lo menos llegando a instancias finales, uno le hace ilusión, porque uno lo apasiona, es una pasión, el fútbol es una pasión. Pero hasta ahí. pero no puede trascender esos límites, Sí. no pueden llegar a vulnerar al ser humano, ¿cierto? Yo siempre se lo digo a mis deportistas, porque ustedes lo saben, yo trabajo con fútbol. Nadie se quiere equivocar. Nadie se quiere equivocar. Yo no creo que Campas haya dicho, voy a comerme el gol, No, qué no. divertido. No, él quería hacer el gol. Sí. Y de eso sí. se trata, ¿no? Al fin y al cabo lo que veníamos hablando del VAR y de, creo yo, la falta que le hace realmente al fútbol, a este deporte tan bonito, ese error humano No, que no. sí, Cristian, sí, No, te sí. voy a ser sincero. No, Nosotros estamos hablando de la primera, antes que usted llegara, por ejemplo, para usted, Camilo, me interesaría, Cristian, me interesaría mucho saber cuál es su opinión. punto de ¿Para vista. qué es el VAR? ¿Cuál No, es la función yo del vuelvo- VAR? Yo la vez pasada lo dije en ese espacio deportivo. El VAR llegó para hacer justicia. Ujú. Lo que pasa es que no lo están usando como debe Exactamente, ser. es que Yo ese le es el mostré a tema. Juan Camilo hoy la imagen del primer gol de Francia. Eso es lo Usted que lo dijo estamos ayer. Me hizo una pregunta y yo pensé automáticamente en eso. Usted me dijo, ¿usted cree que si hubiera sido un equipo diferente a Argentina hubieran anulado el gol que le anularon a Egipto? Pues pasó con Francia. Exactamente. El primer gol de Mbappé deriva de una mano de uno de los laterales, si no estoy mal, que va y roba la pelota y la pelota pega levemente en la mano, pero pega en la mano. Incluso se ve el gesto de los jugadores de Marruecos
pidiéndole la mano al árbitro. Sigue la jugada y en la acción siguiente es gol de Francia. Que por cierto, qué golazo. Que es un golazo que se la mete por la galleta, creo que es Doué, Mbappé. al defensor de Marruecos y y luego es otro llega Mbappé y tema. la mete. Entonces yo digo, el VAR está para hacer justicia, pero no la hace. Pero no está hecho para Es eso. que- el VAR. es que El VAR- justamente- el VAR está hecho, perdón Camilo, Sí. para asesorar al juez en su apreciación. Sí, pero Para- No la es, toma de no decisiones. es un cazafaltas. Pero en últimas es para hacer justicia. Pero eso es lo que pasa, No no es se un está utilizando cazafaltas. para No eso. es un cazafaltas. El VAR no es cazafaltas. Es para jugadas polémicas y que el juez y que el árbitro pida ayuda. Es para eso. Por eso, pero pero- si se ponen a hacer, si van a ser estrictos, que porque me rozó la mano, que porque me pisó, que porque me empujó, ¿qué va a pasar con el fútbol? ¿no? O sea, ¿Qué va a pasar con el fútbol? Porque el VAR no está constituido para eso. No confundamos VAR con cazafaltas. No, Javier, pero Eso es que eso, y no pero lo digo eso yo, lo sí- dice mucha gente porque eso es sí la debería realidad de ser. eso sí debería traer justicia al fútbol. ¿Por qué llega la tecnología del reloj que marca el gol? Si entra o no entra. Sí, por ese partido famoso entre Inglaterra, si no estoy mal, Italia, que la pelota pega y entra y no tuvieron cómo demostrar que había sido gol, ¿cierto? No, es que... Son cosas. Yo creo que el VAR bien usado es una excelente herramienta. Exacto. Lastimosamente, O sea, no. nosotros que hemos venido hablando, que la principal función del VAR era eso, entrar a apoyar Al árbitro, como en las herramienta dudas. al árbitro. En las dudas. Pero ¿qué pasa? Ya hace parte de que prácticamente uno ya no puede hacer muchas cosas porque ya todo es falta. Entonces, Sí. antes Javier nos ponía el ejemplo de que cuando uno estaba jugando, uno estaba retirado de donde estaba el balón y Y lo uno empujaban. siempre había ese forcejeo, Sí. un pisotón, Lo un empujaban. codazo. Normal, eso hace parte del fútbol. Juego. Hoy en día ya incluso ya uno ya no puede hacer esto para hablar. No, pero- Entonces yo siento que ese tipo de cosas realmente lo que están haciendo es entorpecer el juego. Ahora, Sí. la actividad del VAR es justamente lo que vos estás diciendo, que se haga justicia, pero no se está haciendo justicia, se está cazando faltas y se tiene que mirar a quién sí y a quién no. Pero O yo- con quién es más, pero yo creo digamos, ¿cómo se puede decir? Con más precavido que con otros. Entonces, Con por uno más ejemplo, que con otros, sí. ayer quedó claro lo de Sí. Francia. Pero yo creo que no hay, igual no hay que- que igual que limitarnos. Argentina. No hay que limitarnos. Espérame, termino, Cristian. Ayer pasó y quedó claro que Francia, ese gol, por ejemplo, lo que vos me mostraste, si hubiera sido mano. Si ese gol se lo hubieran hecho contra Francia, posiblemente sí lo paran. Pues Y eso, Argentina, lo mismo. No Entonces, es el mismo rasero. exacto, entonces posiblemente no es la ayuda o la justicia No es la para todos los herramienta. equipos. Es que no es la herramienta, es quien lo interpreta. A eso voy. No es la Entonces, herramienta. están dejando que esa herramienta, que tiene que apoyarse el árbitro en ella, lo están dejando a la interpretación o de muchas personas o de personas que no conocen del deporte. ¿Me hago entender? Hay equipos más favorecidos que otros y no se mide con el mismo rasero. Eso es lo que Exactamente. tratamos de decir. Hagamos secuencia, imaginemos un partido donde el VAR, donde haya justicia. Partamos de la base de que el fútbol es es un deporte de contacto. Siempre ha sido así. Sí. De contacto, empujones van, empujones vienen, pisotones van, escupitazos van, madrazos van, todo va. Donde el VAR entra a legislar todo eso para hacer justicia, no habría fútbol. Pero mire No que habría fútbol. Él me pisó, él me empujó, VAR. ¿Y qué va a pasar con el fútbol? No, Javi, pero vea, Si vamos a hablar de justicia, Ya, porque hagamos- el empujoncito también es infracción. Usted Hagamos pasa y un- me empuja y me tumba o me mueve Hagamos un o me pega en el paralelismo, pulmón, hagamos un entonces paralelismo. no va a haber fútbol. No va a haber Ustedes- fútbol nunca. ustedes recuerden, recién apareció el VAR, no sé si ustedes recuerdan, Nacional había sido campeón de Copa Libertadores y va a la Copa Intercontinental. ¿Sí? En ese momento estaban revisando ya las agresiones que sucedían dentro del campo y Nacional fue uno de esos equipos que salió, entre comillas, perjudicado, porque no fue perjudicado, en realidad fue que se aplicó la sanción que correspondía por una agresión que le hicieron a uno de los jugadores de ese equipo asiático, ¿cierto? Si el VAR no hubiera existido, esa falta no la hubieran visto, pero fue una agresión y fue una agresión evidente. Es roja, pero yo digo, para mí el VAR llega a ayudar y a partir de eso desaparecieron los golpes sin balón, ese tipo de agresiones que pasaban, lo que usted está diciendo, el codazo, los la agarrada de pisotones, huevas, exactamente. perdón pues la palabra, pero Sí. es literal. La manita, la metida del dedito entre el Entonces jean. tenemos partidos de 45 minutos que juegan 13. Sí, porque Entonces tenemos partidos de 45 minutos que juegan 13 o que yo juegan siento, 10. Yo siento que hoy en día Entonces, el vamos a llegar a fútbol, eso. o 10 sea, minutos de en un juego. partido de fútbol lo que prácticamente
en lo que menos se gasta el tiempo es en jugar a la pelota. Sí. ¿El problema? Y 10 ahora minutos. entonces el juego es muy pausado por el VAR, porque Sí, entonces tengo que revisar detenido, esto, que lo sí, miró feo, que sí. esto, que lo otro. Y fuera de eso, el time break, que siento que la verdad Eso no va a seguir, eso fue un tema de este mundial. No. No sabemos, Cristian. Antes de Eso no va a seguir, posesión, ya en la- ya en antes la de Eurocopa- posesión, ya lo de la Eurocopa se les coge dice que eso ventaja, no va. coge ventaja el ¿Cómo VAR, coge así? ventaja y sigue así. Vea, Entonces vamos a ya tener no lo partidos de sabemos. 5 minutos, No, qué Javi, rico. no, Javi, después de ese mundial viene la Eurocopa, creo Sí. que más o menos un mes después. Hay rebeldía, hay rebeldía. Y ya la organización, ¿Un mes? más o menos. no. La Eurocopa no. ¿Cuánto quiere perder? La Eurocopa no viene en 2 ¿Ya años. tan rápido? No, Eurocopa ¿Cuánto es quiere como otro perder? año, no lo sé. Sí, creo que es el otro año. Lo que ¿Cuánto sigue es quiere perder? Eurocopa, en 2 años es la Copa América. Pero Eurocopa acabó de pasar. Sí, no. Bueno, pero ya les Sí, confirmo. usted de las estadísticas. Yo quería, cuando llegó Cristian, que yo dije, ¿cuántos campeones mundiales, cuántos países campeones mundiales han habido en la historia de los mundiales? Campeones mundiales. En la historia de los mundiales. Cristian ya nos da ese dato. Creo que son 10. No son poquitos. muchos. Son- no son muchos. Equipos. Equipos campeones mundiales, países campeones mundiales. Brasil, Uruguay. Inglaterra, Uruguay, Argentina, Vea, acá España. Creo que 2, como 8. 4, 6, 8. Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, Inglaterra, y eso que es de Uruguay, pues Son tiempos de antaño. Ah, Sí, no, Sí, lo que claro, pasa- porque son no, 4 pero años espere, y creo- después de eso viene un campeonato, estoy seguro, que es un campeonato europeo. Ya les voy a decir cuál es. bueno, entonces, a lo que voy yo, ¿y cuántos países en el mundo hay que pertenecen a la FIFA? 170. Sí, exactamente. La FIFA es casi más poderosa que la ONU. No, es que seamos sí, sinceros. sí. Yo creo que lo que es la UEFA, la FIFA, incluso hasta la Conmebol, son entes privados que tienen demasiado poder, Demasiado poder. en el mundo, porque es que mueven muchas masas. Y mucho dinero. Demasiado. Y mucho dinero. Demasiado. A lo que trato de decir yo, de lucidar para todos nuestros videoyentes, todos los hinchas que que se matan, que se rompen la ropa, se rasgan las vestiduras por un resultado, es llegar a esa etapa. Solamente en 100 años de mundial, solamente no ha logrado 8 países. Entonces, no es contentillo, es algo racional que nosotros tenemos que, mediante un proceso a mediano y largo plazo, que nunca va a ser corto plazo, comenzar a construir como lo está haciendo Japón. Japón quiere ser campeón mundial y está construyendo bases. De hace inferiores. mucho, sí, de hace Ya mucho. lleva un proceso y no nos extraña Javier. que para el 40 que ellos quieren hacer mundial, quieren ser campeones. Yo les quiero es un comentar proceso algo. que se está construyendo. ¿Y por qué nosotros también tenemos que llegar ahí Yo sin les tener quiero- que matarnos? Porque no tenemos por qué amenazar a futbolistas, no podemos amenazar a árbitros, Totalmente. ni nada. Nosotros no tenemos por qué hacer eso. Yo les quiero comentar algo. Yo estuve revisando en X o Twitter, que anteriormente se llamaba así, como una teoría que había de que, según cuentas, Brasil bajó su nivel deportivo porque se ha visto mucha evangelización en la población, ¿cierto? Después del último mundial que ellos ganaron, que fue en el 2002. ¿Qué decía esa teoría? Que principalmente partía desde esa evangelización, que justamente por eso es que el nivel deportivo del fútbol había bajado. ¿Qué pasa? Hubo una persona que, digamos, que dio su punto de vista con datos y todo acerca de que posiblemente no es ese el motivo, sino que el motivo es que Brasil, digamos que digamos que en la década del 2000 comenzó un proyecto o un megaproyecto para reestructurar todo su arsenal deportivo, y a día de hoy creo yo que da frutos, porque pues Brasil prácticamente dejó de ser potencia solamente en el fútbol a ser potencia en la mayoría de deportes. A día de hoy en Latinoamérica, pues yo creo que no hay nadie que le pelee los eventos internacionales. Y en el mundo, por ejemplo, en los Paralímpicos, no ha salido del top 10 en los últimos 3 o 4 juegos. O sea, realmente sí ha visto el nivel que ha tenido en las demás disciplinas deportivas, que han ido dejando de lado el tema del fútbol. Es curioso eso, porque se supone que el fútbol allá es como una religión, ¿cierto? Entonces es muy curioso. Pero bueno, les quería comentar algo además. Pero yo quiero complementar eso. ¿Qué? Lo que usted, el análisis que usted está haciendo, la reflexión que está haciendo, la comparto completamente. ¿Cuál es el culpable? ¿Qué es lo que hace que el deporte a nivel general, o siquiera tomamos el ejemplo del fútbol a nivel suramericano, por qué ha hecho que el fútbol comienza esa tendencia a desmejorar? En vez de mejorar, ¿por qué desmejoramos? ¿Cuál es la razón por que desmejoremos en eso?
¿Cuál cree usted que sea la razón? Dice, el fútbol ya no es como en los 70, que era un espectáculo ver un... Pero en general... Yo tuve el privilegio de ver el fútbol de Pelé, Rivelino, Tostado, brasileño, el Gato de Félix. Zico, de todos ellos, de eso Sócrates. era un arte. Eso era una Pregunta. sinfonía, eso era espectacular. Y lo veo ahora. Nada que ver. Nada que ver. Esa pregunta que vos me tenaz. haces, ¿te referís a nivel mundial? A nivel mundial, porque no solamente Javier, en yo Colombia, en todas considero- partes sucede yo eso. considero Algo que está por- dañando el deporte. Yo considero que por las metodologías. No me refiero a que las metodologías de entrenamiento están mal, antes al contrario. Creo que justamente es por eso que el deporte hoy en día se toma con tanta profesionalidad y se ven jugadores, creo yo, de la talla que están saliendo hoy en día, porque para mí el fútbol de más alto rendimiento que ha existido es el de ahora, realmente. Pero siento que quizás por esas metodologías y esas estructuras tácticas que los entrenadores han formado, digamos que limitan un poco la creatividad. ¿Por qué lo pienso yo? Porque es que es normal, que espero yo que se siga corrigiendo eso, pero es normal que desde muy chiquitos les comiencen a decir, hey, controlamos 1, 2 toques, 1, 2 toques. Eso antes no se veía. Antes al niño lo dejaban jugar y juegue. Y si se sacaba 10, excelente. Y si no era capaz ni de cogerla, pues papi, tiene que aprender. Sí. Entonces, yo siento que se ha ido limitando esa creatividad en general. Y hoy en día ya no vemos un Ronaldinho. Yo creo que el último jugador así calidoso, con esa capacidad de sorprendernos, quizás Neymar. Bueno, ya por fin tengo el dato, cae que no. Pero pues en general creo yo que principalmente es eso, que se le corta como la creatividad a los deportistas. Incluso no sé si ustedes vieron algún partido del Manchester City donde Guardiola regaña al jugador francés Ryan Cherki, porque él intenta de hacer jugadas, ya sea 21, ya sea Mucho una adorno. bona, exacto, y aún así trata de decirle que no lo haga, y él en entrevistas dice que él le dice que no haga eso, que entre más sencillo mejor, pero siempre causa ese choque en él, y pues obviamente sabemos de la envergadura que tiene Guardiola en el fútbol Y actual. su forma de ver el fútbol. Exactamente. Cristian, ¿qué? Cuéntanos. Era evento hay? una pequeña confusión que había. Los clasificatorios para la Eurocopa arrancan el 2027. Por eso no le aposteo yo. El 2027, Para pero no perder. la Nation League arranca en septiembre Ok. del 2026. ¿Cuál? sí. ¿Cuál? La Nation League, que es un evento que se inventaron la Confederación Europea para darle más rodaje a los al fútbol. amistosos, digámoslo No, así. al fútbol, para que mantengan Sí, en más competencia. no para. más ritmo, sí. Que eso acá no existe, ¿cierto? Acá solamente jugamos Copa América Y ya. y ya el campeonato, y los clasificatorios y el Entonces campeonato inventaron mundial. una National League. Nation League, que eso ya viene desde hace un tiempo. Sí, Creo de que han hecho hecho, dos, si no se estoy mal. supone que la Nation Leagues era justamente para darle un poco más de competencia a esos tramos tan grandes de Espacio, temporadas. que no había ni Eurocopa ni Mundial. Pero ¿sí? ¿sabe qué es llamativo? Fíjense en que eso es uno de los motivos por los cuales los equipos europeos tienen mucho mejor nivel, porque a pesar de que tienen jugadores talentosos, ellos mantienen en competencias de alto nivel, ¿cierto? Pues Entonces Mbappé tiene razón en cuanto a eso, ¿no? Las declaraciones que dio. Pero Cristian, no, pero no, pregunta, no, vos tampoco con- no coincide. Pero lo está diciendo. Javier, pero es que ¿sabes qué es lo que pasa, Lo está Javier? diciendo, ¿ah? Justamente eso hoy. ¿Vos consideras que acá en Latinoamérica pegaría un torneo así? Porque es que igual nuestras eliminatorias son bastante largas. Entonces, no es lo mismo nuestras eliminatorias a las eliminatorias de ellos, que son creo que de 2 años, y pues realmente el nivel de las eliminatorias allá pues es mucho más bajo, porque no es que España se va a enfrentar contra Francia y luego contra Alemania, no, se enfrentan contra Yo primero lo que equipos considero Que hay más países allá. Yo lo Sí. que considero es que yo creo que acá sí debería existir un torneo, extra parte. Aparte, pero de que la Copa, abarque- aparte de la Copa América. pero que abarque todo. O sea, Toda América. es que con CACAF y con Mebol creo que deberían de ser más aliados. Menos rivales. Y son aparte. Entonces acá a veces hacemos la Copa América e invitamos a México o a hasta Panamá. Haití. Pero, O inclu- pero sí, exacto, ¿por qué no hacer un torneo que involucre todo el continente americano? Lo intentaron alguna vez. Pienso Pero yo. no, pero los intereses. Ahí es ahí donde yo quiero llegar. En los años 70, 80 y 90, pero más que todo 70, 80, en los 80 comenzó la invasión colombiana en ciclismo hacia Europa. Alfonso Flores, José Patrocinio Jiménez, Edgar Coronel Corredor, Parra en su momento, Lucho Herrera,
toda esa generación que salió y fue y conquistó Europa eran ciclistas amateur. Masticaban panela. El cuentico de la panela era cierto. Llegaban allí, corrían y ganaron. Se jugaba o se corría en ese caso con hambre de gloria. Se corría por ambición, por querer hacer cosas, porque no había dinero de por medio. Lo que a ellos les bastía, lo que a ellos les satisfacía era traer el orgullo de ser campeones. Sí. Cuando entra lo que tanto le gusta a Cristian, que es el billete. ¿Y a quién no? No solo a Lo él. que le gusta a Camilo, que es el billete. Cuando entra todo ese tema, acabó con el tema, con la cuestión de ganar, el concepto, Por el honor. concepto olímpico. Es curioso. El honor y el dinero comenzó a dañar eso. La profesionalización y gente que no está preparada para recibir dinero, comienza a llegar dinero por montón, igual que los futbolistas. Muchos futbolistas se han dañado cuando comenzaron a recibir dinero. El tema de mentalidad de eso. En mi concepto, el dinero está acabando con el deporte a todo nivel y en todas partes del mundo. Javi, es curioso. Ya se juega, es por fútbol, por plata. Yo no me voy a meter duro al mundial, que no me lesionan y se me dañó el contrato con el equipo de Europa. Es curioso que lo comentes porque justo hoy, pues a manera de anécdota, estaba viendo un video sobre la historia de lo que han sido grandes escándalos de FIFA, ¿cierto? Y la persona que narraba la historia contaba que los campeonatos mundiales inicialmente surgieron para masificar el deporte, para darle más visibilidad, y que los primeros campeonatos mundiales que hicieron, si no estoy mal, eran de 12 equipos únicamente. Los deportistas viajaban casi que únicamente por el tema de representar a su bandera y por un tema de honor y competitividad, ¿cierto? Que después empezaron a aparecer personas que empezaron a ver en esto una oportunidad de negocio. Y empezaron a hacer elementos de compra de votos, porque empezaron más naciones a afiliarse pues como tal a... O sea, de hecho contó la historia de cómo surge FIFA, incluso es a raíz de que no había una unificación en cuanto al reglamento. Entonces cuando se daban de pronto partidos entre equipos, porque todos sabemos que nace en Inglaterra, cuando se daban partidos entre equipos de la ciudad o del país, entonces unos concebían unas reglas y otros concebían otras, y entonces a partir de que no, hay que unificar un reglamento, entonces surgió como la necesidad, y creo que fueron únicamente como 7 personas que empezaron a hacer esa parte. Pero luego de que empezaron a aparecer los mundiales y eso, empezaron a ver fue una oportunidad económica, y aparecieron otras personas que dieron un tinte distinto, y ahí se empezó a, digámoslo, y de hecho es curioso porque la persona que dirigía en ese momento el tema no quería dejar incluir ese tema económico y de patrocinadores y político y demás, porque él sabía que eso iba a dañar como tal, a corromper el deporte como tal, pero aún así sucedió, y ya sabemos todo lo que es Cristian, es que si nos ponemos a pensar realmente en los directivos de FIFA, de la UEFA, por lo general es muy escaso el deportista o el exdeportista que está ahí. Son empresarios. Por lo general son empresarios, abogados o gente política, prácticamente. Sí. Pero bueno. Porque yo quiero esto. ¿A usted qué opinan del último partido de Puerta? Para corroborar qué voy a decir. Vea, quizás si uno hace el comparativo, yo tengo una explicación para lo que voy a decir. Si uno hace el comparativo de los partidos anteriores, fue el partido en el que menos brilló. Pero yo vuelvo a decir lo que dije el día de ayer. Suiza fue un equipo, o el estratega, el cuerpo técnico, que supo leer y supo contrarrestar muy bien. No tiene discusión. Y eso hizo que Puerta también se anulara y brillara menos. Lo mío es tema anecdótico nada más y coincidencia, porque vuelvo y le digo, yo tengo más vida que ustedes y eso ya lo he sabido mucho. Puerta comenzó a sonar para un equipo europeo. ¿Para cuál? El Porto. Yo incluso escuché... Déjeme terminar la idea. Perdón. Usted es un muchachito de 22 años. Se me metió Monsalve. Se me metió Jota. Usted tiene un muchachito de 22 años. Sí. Con necesidad y con ganas de salir adelante, a familia y todo lo que usted quiera. Sí. Llegan y le dicen, antes del partido, suenas para Porto, suenas para el Milán, suena para el Inter, suena... Se le va la cabeza. Yo lo que menos puedo... En este momento es que me lesionen una fractura, no puedo más porque yo tengo un contrato millonario al cual ganar, muy humano, muy real.
Y eso ha pasado con muchos jugadores durante la selección colombiana en los mundiales. No, Y en todo el país, imagino que en todos los países. Sí, en todos los países pasa lo mismo. incluso- Es lo que es el asidero que me hace a mí asegurar que el dinero está dañando el deporte. Claro, lo siento que ya es demasiado excesivo y obviamente pues se ve afectado la mentalidad de jugadores que no han tenido nada y de la nada tienen todo. Entonces siento que obviamente tiene su peso y además de que pues obviamente no están preparados para semejante, ¿cómo se puede decir? Apoyo, bendición. Pero bueno, ya para Por cierto, finalizar... se le dañó el negocio con Porto, que no culminó bien el mundial. No sabemos, igual esperemos a ver qué, según qué puede según pasar. parece, ya quedó, hay otro jugador que se va a meter Bueno, ahí. esperemos ya no a va ver Porto. cómo terminan Pero estas donde semanas hubiera de mundial. Puerta, donde hubiera hecho un buen partido, donde Colombia hubiera pasado, seguramente el presente Posiblemente no, estaría más no asegurado. estaríamos hablando de Porto, sino de un equipo incluso Más con grande, más historia. más grande. Pero bueno, yo creo que ya hemos hablado hoy mucho de política, mucho de VAR. Yo quiero que hablemos netamente Sí. de lo que importa. Ya para Es que finalizar. ya eliminado nos toca hablar de otras Ya cosas. que- pero yo quiero que hablemos algo de importante. De fútbol. Y yo quiero que ustedes me respondan algo. ¿Ustedes consideran que, bueno, primero que todo, si han visto el Mundial de Mbappé, que Sí. para mí está, o sea, es una cosa de loco. Su tercer Mundial y es el jugador que creo que en este momento tiene más contribuciones de goles entre asistencia y goles. Sí. Y el que más goles en fases de eliminación directa tiene. Creo que tiene 12. Es una locura. ¿Ustedes consideran que ya podríamos hablar, de acuerdo a esta etapa actual de Mbappé, como uno de los mejores de la historia? No. Lo pregunto porque... En los mundiales sí. No, en general. Ni que en los No, mundiales. porque yo creo que cuando la FIFA diga cuál es el mejor jugador del mundial, va a ser Messi. Eso va a depender. Eso Va a ser Messi. Eso va a depender, Va a porque ser es que Messi. si Va a nos ser vamos Messi. a eso- Así Messi no llega a ser campeón. Pero Argentina. Javier, No, si no, nos no. vamos a eso, no me refiero solo a este mundial, me refiero a la todos. historia. O sea, estoy preguntando si Mbappé entra a día de hoy por el papel que ha desempeñado. Muy bueno. Fuera de serie. Fuera Que de es serie. que, seamos sinceros, creo que solamente 8 jugadores en una misma edición han realizado 8 o más goles. Vea, lo de Mbappé es brillante, yo no le quito mérito. Y es un excelente jugador, sí. Pero hay varios comentarios que yo quiero hacer. Primero, para mí el mejor jugador de Francia en este momento Dembélé. ni siquiera es Dembélé, es Olise. 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 Es el jugador que lleva todos los caminos, es el que conecta, es el que desequilibra. Y sí, Francia tiene un equipo de figuras, pero para mí, vuelvo y repito, no le quiero quitar mérito a lo que ha hecho Mbappé, que es extremadamente bueno. Es producto también de eso, ¿sí? Tiene jugadores excelentes que te llevan la pelota y te generan las ocasiones para que vos la puedas empujar. O te arrastran marcas para que vos tengas el espacio de poder definir. Eso no le quita que él sea bueno, vuelvo y repito. Sí, pero pregunta ahí. Vos, de los goles que hemos visto en este mundial, creo que lleva 8, ¿cierto? 8 o 9, Ocho, no recuerdo. 8. 8. ¿Cuáles han sido de fuera de bomba o pues que él, o sea, que no la empuje, sino que literal? Ha hecho creo que 2. El que hizo ayer. Creo que ha hecho más. No, y el que le hizo a... Porque ¿cuáles de han fuera del área. empujado? Sí, o sea... De fuera del área. Porque vos dijiste... De envergadura, bonitos. Sí, o sea, que sí requiera No, pero de la ojo, capacidad ojo de que él, yo me no he refiero dicho- a eso. Ojo que yo no he dicho que únicamente la empuje. No, pero dijiste de empujar, entonces te Dije estoy que tiene preguntando... jugadores que le generan No, sí, juego, sí, que sí. le generan espacios y le brindan posibilidades. Eso, y que pues obviamente la deja ahí, pero a lo que me refiero es, ¿vos consideras que los goles, digamos, a día de hoy de esta actual Copa, digamos que él no nos ha mostrado como esa faceta que si bien tiene jugadores que le dan el balón, él también ha sacado a Vuelvo y relucir te repito, esa o sea, magia? Juan Camilo, vuelvo y te repito. Lo que él está haciendo es extraordinario y es un jugador con condiciones extraordinarias, ¿sí? Pero también tiene un equipo que lo arropa, que lo abriga para que él pueda brillar. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ok. Igual que Messi. Que son dos cosas distintas, pero Argentina no tiene la calidad que tiene Francia. Hombre, no. Argentina, pero lo juegan que, para lo Messi. que sí sí. tiene Argentina es que juegan para Juegan Messi. para Messi, es verdad. Que no Pero- tiene hombre es diferente, estoy de acuerdo. Exacto, pero entonces no es lo mismo como en Francia, que la defensa tiene que preocuparse por marcar a Doué, por marcar a Dembélé, por marcar a Olise, por marcar a Mbappé, porque todos son brillantes y son buenos. En Argentina sí son jugadores buenos, pero no tienen ese nivel de calidad. Es verdad. Entonces ahí para mí hay más mérito en ese sentido. Que pueda llegar a ser uno de los mejores de la historia, sí.
pero en este momento yo no lo O sea, vos no lo pones entre los 10 mejores. Yo sí lo pongo entre los tres mejores. De la historia, no solo de los mundiales. De la historia. Yo hablo de este mundial. No, este mundial sí, claro. De este mundial. para mí... en la historia había jugadores mejores. En la historia hay muchos jugadores mejores. Ok, o sea, estamos hablando netamente, o sea, ustedes Sí, lo ponen este mundial. en una conversación en mundiales. En los dos últimos mundiales, por digamos algo. Mundiales. Los tres Y en la últimos historia de los mundiales, ¿no? Pues no lo pongo en los tres primeros, no lo pongo en el top 10 de pronto. Y pero también, es que hay muchos. y también va a depender Muchos. de cómo termine ese mundial. Sí. Es que Ya están semifinales y ya consiguieron algo histórico, 3 semifinales seguidas. De hecho- para mí es curioso, Camilo, que ustedes, ¿por qué siempre asimilamos el mejor jugador con goles? Y si se ¿No meten puede a la haber final, un buen jugador que no meta goles? Sí, claro. Y si se meten a la final van a ser 3 finales consecutivas. Sí. O sea, es un equipo él como histórico. goleador. Y no solamente el equipo, es el proceso, porque Todo. es que Francia, si bien no tiene casi jugadores de franceses que han nacido netamente en Francia, Otro sí cuento, siento sí. que es un proceso de ¿cuántos? O sea, son 3 mundiales que literal como mínimo llegan a, Y que tiene a la un final. tiene un relevo generacional infinito. No, Bueno, pues en Mbappé le quedan infinito. como mínimo 2 mundiales más. No, y Ozil, y que si ese siguen- ¿cómo llama el compañero del Bayern que usted, ¿cómo llama? Pero- ¿Olise? Olise. Más También joven, muy más joven joven. que Mbappé. Joven. Sí, también es muy joven. Pero yo... y si siguen haciendo lo que están haciendo, pues van a Infinito. seguir ahí porque van a seguir nacionalizando gente que no es del país y bueno, ellos hacen eso muy bien. Que yo creería que FIFA debería reglamentar Debería eso. controlar esa situación. La verdad sí, porque eso pierde la esencia de lo que es un Y mundial. justamente eso es lo que pasa cuando estábamos hablando. Ya hablaron, ahorita- ya hablaron del partido de hoy. Ujú. Porque- No. No, hablamos netamente de Que nos queda un minuto. Sí, hablemos del partido. España juega con Bélgica. ¿Qué partidazo, que Partidazo. creo yo que pues el favorito es España, pero pues vamos a ver qué O sea, tiene. ojo con Bélgica. piensas? Yo tengo Bélgica. mis reservas. Ojo con Bélgica. Ok. Porque Bélgica es un equipo que ha venido creciendo y creo que se Sí. envalentonó Con- después de lo que pasó con Senegal. Sí. Y el regreso de regreso de ahí Y le de ganó, Doku, de Jeremy y le Doku. ganó suavecito a Estados Unidos. Y La que- verdad, sí, ganó sí, suave. y muchísimo. Estados Unidos, que era un equipo que estaba dando de qué hablar Sí, positivamente. sí. Entonces, sí, lo que pasa es que después, ¿sabe qué pasa? Me preocupa es que los equipos europeos, cuando juegan contra equipos europeos, como que se cagan en ese tipo de partidos, que ya Sí. pasó con Austria. Sí, ojalá Bélgica tenga hoy rebeldía y muestre lo que tiene, porque Bélgica, sí. es la eterna conversación que usted ha dicho, equipos muy buenos que no terminan a la final de revalidar. Eso, yo tengo expectativas con que Bélgica, pero siendo honesto, quisiera que pase España, porque creo que es un equipo que sí puede complicar más a Francia. Yo quiero que pase Bélgica, porque Bélgica sí va a frenar a Francia. Bélgica se me hace muy práctico. Sí, Es la sí. practicidad pintada ahí y a mí como me gusta la practicidad. Yo- tenga y tenga. Yo creo que Tanta. es un partido muy parejo, Muy creo parejo, yo, junto con el de Noruega e Inglaterra. Muy que por- también que también es práctico con es un Noruega. partido muy bueno. De hecho, es mucho más práctico que siento que Noruega. Y pues obviamente finalizamos esta jornada con Argentina y Suiza, que pues esperemos a ver cómo le va a este equipo que es el único suramericano. Ya solamente quedan europeos. Y en este caso, un solamente latino. Suiza frente a Argentina, Suiza. Sí, FIFA. nos vemos el martes. Pronóstico. Yo, Hoy, el de hoy al menos. yo hoy, la verdad, me gustan los dos equipos, me gustan incluso un poquito más Bélgica, pero quiero que pase España porque le tengo más fe contra Francia. Yo pienso que hoy gana España 2-1. Yo le he puesto, No, mentiras. Gana 1-0. yo le he puesto a Bélgica. Me gusta el juego de Bélgica práctico. Hace rato no veía un equipo tan práctico. Excelente. Y eso me llama la atención. Ojalá lo pueda hacer. Excelente. Bueno, Bien. nos vemos la próxima semana para seguir hablando de El esta fase el que ya martes. termine. Posible el martes, el miércoles. Ahí vamos organizando el tema de los horarios. Di, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos los... ¿Cómo fue que Javier dijo? Videoyentes. Videoyentes. Y bueno, Videoyentes. ya saben que este es su programa Línea de 4. Seguimos debatiendo sobre esta hermosa Copa del Mundo. Chao, chao, Dios les bendiga.